Primero me presento, mi nombre es Gustavo Triana, soy médico radiólogo del Departamento de Imágenes de aquí de la Fundación Santa Fe de Bogotá y voy a hablarles de TBS. Antes de empezar, quiero preguntarles cuántas personas están haciendo TBS aquí en el auditorio. Levanten la mano. Algunos... hay personas que no tienen esta aplicación en sus densitómetros, entonces pues la idea es revisar un poquito. ¿Es con el de adelante? Con el grande. Listo. Entonces los objetivos de esta presentación es un poco repetir lo que expuso magistralmente, déjeme decirle, que es la osteoporosis, porque es importante. Voy a mostrarles algunas cifras del país, qué es el TBS, cómo se obtiene, cómo se interpreta, usos, la posición oficial de la ISCD, que es la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, para las personas que no conocen esa sigla que es, y en quiénes es útil el TBS. Entonces aquí nos mostraron claramente lo de la osteoporosis. Hay varias definiciones de osteoporosis. Está la definición por densitometría. ¿Alguien se atreve a decirme la definición por densitometría que ustedes conocen? ¿Paula? ¿Sí? Sí, ella sabe, pero no se quiere comprometer. Aquí yo quiero que la cosa sea muy interactiva, pueden hablar, pueden decir todo lo que quieran, aquí nadie se equivoca, aquí todos estamos para aprender. ¿Perdón? ¿Perdón? Exactamente, esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que si usted se compara con una base de datos de mujeres jóvenes, que es el valor T, y se compara con mujeres jóvenes, no es con hombres. Si a mí me hacen una densitometría, me comparan con una escala de mujeres jóvenes. Si se hacen ustedes mujeres, se comparan con una escala de mujeres jóvenes. Y si ustedes tienen un valor de T de menos de 2.5 o igual a menos de 2.5, eso es una definición de osteoporosis. Primera definición. Pero también existe la definición de la OMS que habla de dos elementos, que es una disminución en la masa ósea y una alteración de la arquitectura del hueso. Son dos elementos, disminución en la masa ósea y deterioro en la arquitectura, que sumadas van a dar, ¿esto cómo señala? Un incremento en la fragilidad del hueso y elevación del riesgo de fractura, y se queda pegado. Bueno, voy a tratar de ver como mañosito este. Bueno, entonces esos dos elementos juntos producen un incremento de la fragilidad ósea y elevación del riesgo de fractura. Aquí complementando un poco lo que mencionaron antes, hay otra palabra que puede confundirlos, que es la osteomalacia. ¿Cuál es la diferencia entre osteoporosis y osteomalacia? ¿O son sinónimos? ¿Perdón? Debilidad del hueso. Muy blandengue. No, yo estoy aquí para los que no oyeron. La osteoporosis, si usted coge un pedacito de hueso y lo mira en un microscopio, es un hueso sano. Pero los que tienen osteoporosis tienen poco hueso, tienen baja masa. Si usted coge un pedazo de hueso en un paciente con osteomalacia, el hueso no está calcificado. Ese hueso sí es anormal. La osteomalacia, el ejemplo típico es el raquitismo de los niños, pero son dos entidades distintas. Pero si ustedes miran un pedacito chiquito de una vértebra, en un paciente osteoporótico ese hueso es normal. Lo que pasa es que hay poquito hueso.
¿Sí? Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces, aquí también hablaron pero porque estoy mirando aquí como a dos monitores, el problema de la microarquitectura, que lo vamos a hablar ahora cuando entremos a hablar específicamente del TBS. Y les quiero mostrar, aquí en Colombia hubo un consenso de osteoporosis en el año 2020, si no estoy mal, 2022, 2019. Bueno, y hay algunas cifras interesantes, no hay muchos estudios, pero en el hospital de la policía, este es el resumen de lo que tienen ellos ahí, con 2.072 densitometrías entre 50 y 70 años, el 32% tenían osteoporosis y el 42% tenían osteopenia. O sea, este es un problema muy frecuente. Y las estadísticas mundiales, ustedes que están aquí sentados, si son mujeres después de los 50 años, 1 de cada 3 va a tener una fractura osteoporótica. Si son hombres de más de 50 años, 1 de cada 5 van a tener una fractura osteoporótica. O sea, esto es un problema muy, muy, muy común. Me encantó también que hubiera descrito qué son las fracturas mayores osteoporóticas, porque la mayoría de la gente habla y no entiende qué es eso. Y son esas 4 que mencionaron, incluyendo radio distal, húmero proximal, vértebras y cadera. Eso me parece fundamental que también lo tengan como concepto. Entonces, para mirar la masa ósea, estamos viendo este problema con densitometría, que ustedes ya saben los criterios, que si tienen menos de 2.5 desviaciones estándar del valor T, eso es una osteoporosis. Y digamos, es una forma de ver el problema. Pero como ustedes vieron, el problema es multifactorial y tiene 5 problemas y no estaríamos viendo el problema de la microarquitectura, que se ve con el TBS, que la traducción sería Trabecular Bone Score o puntaje de hueso trabecular. Algunas traducciones lo ponen marcador de hueso trabecular porque score es como el marcador de un partido de fútbol, pero en realidad es un puntaje. No me parece una traducción muy adecuada. Es puntaje de hueso trabecular. Y para entender conceptualmente qué es, en todas las charlas le muestran a uno esta diapositiva. En la figura A es una vista aérea de un bosque. Entonces le dicen a uno, si usted mira ahí, tratar de decir cuántos árboles hay en ese bosque como elemento individual es muy difícil. Usted puede ver ahí algunos, pero decir ahí hay 500, 1000, 2000, 3000 árboles es muy difícil. Pero es más fácil mirar, si miran la imagen B, es medir las áreas donde no hay árboles. Si usted mira otra selva donde hay huecos en esa selva, eso sí usted puede calcularlo mejor y puede calcular las áreas donde no hay árboles. Es más fácil eso que contar el número de árboles. Eso es exactamente lo que hace el score de hueso trabecular. Y lo asimilan a las imágenes del hueso en que está allá. El puntaje de hueso trabecular mide los huecos que se presentan cuando usted mide los píxeles. Vamos a tratar de mostrarlo un poco mejor. Y este ejemplo también es típico de las presentaciones, porque son 2 pacientes que tienen la misma densidad ósea, 0,969. Pero el score TBS, que es el que se ve aquí, es muy distinto. En uno es 1,457, en uno es 1,132. ¿Qué es lo que hace el equipo? Cuando ustedes miden la densitometría, el equipo mide los píxeles y mira el brillo de los grises que hay en esos píxeles y los suma por rayitas. Eso es lo que hace la densitometría. En
el TBS mide el brillo de esos píxeles y suma las diferencias al cuadrado. Eso es matemáticamente lo que hace, pero digamos que lo que le interesa mirar es esa desproporción que hay entre los colores de los píxeles. En el otro, cuando el hueso es muy homogéneo, hay muchos píxeles blancos y grises, pero no hay esa fluctuación tan grande como en este, en que se ven unos píxeles muy oscuros. El TBS mide esa fluctuación grande en esos huecos donde hay esos defectos o esas variaciones grandes en la luminosidad de los píxeles. Y eso, digamos, es como la fórmula matemática de hacer eso. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace lo mismo que hacen ustedes cuando hacen la adquisición anteroposterior de la columna del DEXA. Ahí pueden hacer la adquisición del TBS. Es exactamente la misma adquisición. Lo que va a tener es que si su equipo tiene el programa Insight, pues puede medir el TBS. Si no tiene el programa, no lo puede hacer. ¿Correcto? Como es una medida que mide la textura y es un índice derivado, no tiene unidades. Ahí no le están diciendo 1,347 miligramos por centímetro cuadrado como es en la densitometría. Esto es un número absoluto. No tiene ningún tipo de unidad. Y claramente se asocia con la microarquitectura del hueso. Entonces, un índice de textura que evalúa las variaciones del nivel de grises, que fue lo que hablamos antes. No es una medición directa de la microarquitectura. Sin embargo, como ya lo mostraron antes, en combinación con la densitometría ósea y los factores de riesgo clínico, que sería el FRAX, la combinación de los tres es la más potente para la detección de fracturas en estos pacientes. Se usa en la columna lumbar. Todo lo que está establecido ahora es en columna lumbar. Sé que hay investigaciones en cadera, pero digamos que todavía no hay un software disponible que esté certificado por la Sociedad de Densitometría Clínica. Hay mucha investigación. Y como les dije, la región de interés es igual que la densitometría ósea. Y hay resultados parciales para cada vértebra y resultados promedios. Y aquí digamos que el comentario que sigue es que todo lo que se aplicó, que dijo el doctor Bedoya, nuestras tecnólogas que mostraron del posicionamiento, de todo eso, aplica igual porque es la misma adquisición. Si tenemos una mala adquisición de la columna porque esté movida, porque quedó el brasier, porque quedó todo eso, eso también nos afecta al FRAX. Entonces, lo que hemos discutido antes aplica perfectamente igual para el TBS. Hay estudios que, igual que la densitometría ósea, muestran que el TBS disminuye progresivamente a la medida que tenemos más edad. Y aquí hay que tener una cosa importante y es que los tejidos blandos pueden afectar los valores de TBS. Entonces, eso que está ahí también es para que le echen la foto. La recomendación es que el TBS se tiene que hacer dentro de ciertos rangos de índice de masa corporal. Si el paciente es muy obeso, tiene un índice de masa corporal de 37 kilogramos por metro cuadrado o es muy flaco, los valores de TBS no son confiables. Entonces, ni muy gordo, ni muy flaco. Y este es el reporte de TBS, que este es del equipo General. Yo hasta ahora me estoy familiarizando con el de Hologic. Lo que voy a mostrar aquí es de General. El equipo está recién llegado y el doctor Bedoya no me lo presta. Está ya haciendo sus cálculos de calibración cruzada y eso, mejor dicho, anda con una calculadora todo el día echando números. Pero digamos que aquí hay varias cosas que son más o menos universales. Les va a salir una gráfica en que salen unos colores, verde, amarillo y rojo. Verde es que, entre comillas, es normal. Amarillo es que hay algo mal y definitivamente rojo hay algún problema
con esa microarquitectura. Ya les voy a decir exactamente cómo se debe decir esos colores. Hay otra imagen y quiero que miren aquí que dice no diagnóstica. Esto es simplemente un mapa que va de verdes a rojos y que muestra cómo es la microarquitectura en ese mapa de TBS de las vértebras. Salen los valores de TBS, salen los valores del TBS con el score T, score Z y los valores de la densitometría que le hicieron a ese paciente. Y eso es importante para comparar lo que sigue. Entonces, el TBS mira dentro del hueso 3 cosas. El espacio que hay entre las trabéculas, el número de trabéculas y las conexiones que hay entre esas trabéculas. Si hay unos espacios aumentados, hay disminución en el número de trabéculas y hay pocos elementos conectando esas trabéculas, el TBS debe ser bajo. Si hay muchas trabéculas, muy buenas conexiones y están bien agrupaditas, el TBS es alto. Y esto es lo que está tradicionalmente en los equipos de densitometría. Entonces, son unidades absolutas, son números absolutos, no hay unidades. Si ustedes tienen un TBS mayor de 1300, se considera una microarquitectura normal, que sería el verde en el equipo que les mostré en el mapa. Si tienen entre 1200 y 1300, se habla de una microarquitectura parcialmente degradada. Y si está por debajo de 1200, se habla de una microarquitectura degradada. Y esto es lo que saca el equipo, que es la combinación de la densitometría con el FRAX. Entonces, ustedes ven acá, a ver si esto toca moverlo con... Ustedes ven aquí que se cruzan. Si un paciente tiene una densitometría normal y un TBS normal, estaría en el grupo A1. Y ese grupo A1 tiene este riesgo de fractura. Y aquí me detengo a decir algo. El TBS solo establece riesgo de fractura, por sí solo. Si usted lo combina con FRAX, eso es FRAX ajustado con TBS, pero el TBS ya de entrada le da eso. Y quiero que miren aquí también unas combinaciones que están en el mismo color. Entonces aquí quiere decir que en cuanto a riesgo de fractura, es equivalente una persona que tiene una densitometría normal, pero tiene degradada su microarquitectura, a un paciente osteopénico que tiene un FRAX, un TBS normal. ¿Sí lo ven? ¿Sí entendieron eso? Y aquí lo mismo. Es lo mismo un paciente osteopénico que tenga una microarquitectura degradada que un paciente osteoporósico que no tenga que tenga una microarquitectura normal, porque los riesgos de fractura son iguales. Entonces, el TBS definitivamente sirve también para clasificar los pacientes de otra forma que no se podía hacer antes con solo densitometría. Porque por solo densitometría, un paciente normal quedaría listo, no hay problema. O un paciente osteoporótico, en que esto nos permite mover los umbrales del riesgo de fractura y de acuerdo a los umbrales, ver si esos pacientes ameritan o no recibir tratamiento. Esta es otra gráfica que muestran en todos estos cursos y esta gráfica muestra
en esta coordenada X los valores del valor T, y lo que quiere mostrar esta gráfica es que el 50% de las fracturas, a ver si sale esto, de 100 fracturas, el 50% se presentan en las personas que tienen osteopenia. Uno pensaría que solo se fracturan los osteoporóticos, ¿no? Resulta que aquí la mitad de las fracturas osteoporóticas mayores y de cadera se presentan en personas con osteopenia. Por eso es que es tan importante el TBS, porque puede, en esos pacientes que entre comillas no están tan mal, les puede cambiar el riesgo y decir, hombre, este paciente sí tiene un riesgo alto de que se vaya a fracturar más adelante. Esto es para mostrar que en un estudio que hicieron en Canadá, que es el estudio de Manitoba, que estaba referenciado en la presentación anterior, con 30,000 mujeres, el TBS reajustó en el 21% el riesgo de fractura en personas normales. Aquí los clasificó como riesgo de fractura, porque lo subestimaba la densidad mineral ósea solamente. En la zona osteopénica, lo mismo, reclasificó el 29%. Esto, bueno, tiene problemas de personalidad este 29%, y no me voy a bajar a mostrarlo con la mano porque ya. Y en osteoporóticos el cambio no fue tan importante, solo fue del 5%. Bueno, esto, gracias. Con este paso y con este señalo, gracias. Ups. Entonces, conclusión número 1, el TBS es una herramienta de diagnóstico para la evaluación de riesgos de fractura independiente de la densidad mineral ósea. El TBS y la densidad mineral ósea de la columna predicen fracturas igual de bien y de forma independiente, pero la combinación es superior a cualquiera de las dos individualmente. Por eso es que estamos haciendo lo que se está haciendo de ajustar el riesgo de fractura del FRAX con el TBS. Bueno, entonces un ejemplo aquí. ¿Quién se atreve a decir cuál es la lectura de la columna? Voluntario ruso. ¿Mm? Aquí hablan de osteoporosis, pero ¿cómo sería la lectura? L1, todos están a menos de una unidad entre ellos, se pueden interpretar, tiene menos 4,5, L1, L4, ¿correcto? Menos 4,5. Este es el TBS de esa persona. Tiene este valor. ¿Cómo lo clasifican? Esto es microarquitectura normal aquí, degradada. Y aquí también quiero que miren que en este mapa, si ustedes excluyeron una vértebra en la densitometría, también la tienen que excluir en el TBS. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, aquí un tornillo porque ese paciente está operado de escoliosis y tiene aquí unas barras, pues este cuerpo no lo puede tomar en cuenta en el TBS. Si usted tiene fracturado este cuerpo, tampoco lo puede tomar como TBS. Aplican los mismos criterios que habíamos hablado de densitometría para análisis de las vértebras, ¿correcto? Según eso, entonces, estaría en este riesgo, ¿no? Esta categoría, los que caen aquí ya, el consenso es que estos pacientes necesitan tratamiento, porque definitivamente están en el grupo de mayor riesgo, pero obviamente todo esto toca interpretarlo en el contexto clínico de cada paciente. ¿De acuerdo? Bueno.
Y esto es el FRAX, que esto es lo que trae el equipo general, que ustedes ven que hay unas preguntas que el tecnólogo llena después de que hace la densitometría y le dan los factores de riesgo, arroja aquí el riesgo de fractura osteoporótica en este paciente de 65 años, osteoporótica mayor de 9,6 y de cadera de 3,9 en población colombiana. Si le hacemos el FRAX ajustado por TBS, que esta es la página que es una herramienta gratis, como lo dijeron, de la Universidad de Sheffield, pero hoy en día la mayoría de los ecógrafos que vienen con el TBS pues permiten hacer estos cálculos directamente. Observen que le cambió el riesgo de fractura, se lo aumentó al 13% y el riesgo de cadera al 5%. Como regla general, porque cada edad, grupo de edad, pero digamos que la mayoría de los pacientes que tienen un riesgo de más del 5% de fractura o más del 20% de riesgo de fractura en columna son los que se les empieza a dar manejo médico. Entonces, este paciente, por haberle hecho el TBS y hacerle el FRAX ajustado por TBS, podemos mover el umbral de este paciente a ponerlo en una categoría en que este paciente necesita tratamiento. Entonces es una herramienta poderosa. Ya no sé ni para dónde apuntar. Sale. Bueno, esta es la posición actual de la Sociedad Internacional de Densitometría y esto es importante porque el TBS se asocia con fracturas vertebrales de cadera y osteoporótica mayor en mujeres posmenopáusicas y a riesgo de fractura de cadera en hombres mayores de 50 años. ¿Por qué lo digo? Porque usted el TBS, dependiendo del equipo, se lo puede aplicar a una persona sana, pero eso no es lo que recomienda la Sociedad de Densitometría Clínica. Debe ser o una mujer posmenopáusica o hombres mayores de 50 años. ¿Correcto? Otro ejemplo. ¿Quién me ayuda con este? 1,232. ¿Cómo leerían eso? ¿Parcialmente o degradada? Degradada. Está en el rango rojo. Y tiene este valor de densitometría. Pero aquí me devuelvo. Porque es que miren, las tablas tienen esta... Sí. Parcialmente degradada por el valor. Correcto. ¿Sí? Comentario. Qué pena que... No, está bien. No, está bien. Hay algo que hay que tener en cuenta. Y es, ese valor de 1200 y de 1300 son valores generales de la población y son valores que se utilizan en algunos estudios. Sin embargo, hay diferencias en las poblaciones que aplicamos el TBS. Por ejemplo, en este caso, si ustedes ven arriba donde dice, pues debajo del gráfico de referencia, están utilizando la población de referencia América Latina. Y los puntos de corte en población de América Latina son por debajo de 1247 para microarquitectura degradada. Por eso no sale en el rango rojo. Si lo tomamos con el general de la población, sí sería parcialmente degradada. Pero si lo tomamos con la población de Latinoamérica, para Latinoamérica sí es una microarquitectura degradada. Bueno, ese comentario es súper pertinente. Aquí lo mismo, entonces el mapa de la cartografía, que es, vuelvo e insisto, esa imagen no diagnóstica, va a mostrar de verde a rojo,
dependiendo de lo que esté reflejando la microarquitectura de ese hueso. Aquí entonces lo tendríamos que haber puesto en B3, ¿correcto? Y de acuerdo al Frax, esto es como nosotros lo ponemos, el valor de TBS lo clasifica en el grupo tal, que representa un riesgo de fractura osteoporótica mayor de tanto, de acuerdo a esa tabla, y nos venimos al Frax corregido con TBS, y entonces volvemos a la misma historia. Aquí se le ponen, si no tienen la herramienta en el densitómetro, la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, los factores de talla, peso y el cuestionario que se hace ahí, se le pone el valor T y él le saca el Frax. Pero también, pues, se le puede hacer el ajuste con TBS. Esta es la página de la universidad también, de lo del TBS, donde uno pone ahí el valor del TBS. Y en este caso, nuevamente, le modifica los valores. Le sube, esto era lo que encontrábamos sin el TBS, y aquí ajustados con TBS. Entonces, como de resumen ya, el TBS puede ser usado con el Frax y la densitometría ósea ajustada a Frax para predecir la probabilidad de fractura osteoporótica vertebral y de cadera en mujeres posmenopáusicas. El TBS se asocia a fracturas de cadera y osteoporóticas mayores en hombres mayores de 50 años. No es preciso en menores de 20 años. No se recomienda en niños. No hay información al respecto. Es fácil de integrar al trabajo diario. Es una herramienta clínica atractiva y útil. Creo que eso que mencionó de que engloba los 3 aspectos de los 5 posibles de la osteoporosis es perfecto. Y es una herramienta útil para que los médicos mejoren el manejo del paciente con osteoporosis. Ya ahí, digamos, se están construyendo árboles de decisiones de acuerdo a los valores del TBS, que no, digamos, no es pertinente. Un comentario adicional que tal vez no lo dije es que si ustedes ven esas columnas con muchos cambios por artrosis, la artrosis afecta mucho la densitometría, la artrosis no afecta al TBS. Entonces, en esos pacientes con esos cambios hipertróficos, facetarios, espondilósicos, el TBS sería muy, muy útil. Hay mucha investigación en osteoporosis secundaria en pacientes que están siendo tratados con corticoides, en pacientes con diabetes tipo 2. El TBS sigue siendo una alternativa mejor que la densitometría. Y eso sería lo que les traigo.